Estimados amigos y amigas, siempre es una bendición dirigirme a ustedes. Hoy día con el tema que se titula Ganando la guerra espiritual juntos. Para lo cual les invito a que me sigan en esta lectura de las Sagradas Escrituras. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aunque hay quienes piensan que la guerra espiritual no existe, incluyendo entre ellos algunos cristianos, la Biblia dice que las guerras han existido desde el principio de la humanidad, incluyendo, por supuesto, la guerra contra Dios y sus seguidores. El Salmo 2, en los versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la guerra. Los gobernantes conspiran juntos en contra de Dios y en contra de su ungido. En contra de Dios y en contra de su ungido. Es seguro que el salmista, el rey David, se refería a ungido como a él mismo, habiendo sido ungido rey de Israel. Pero proféticamente se estaba refiriendo al ungido de Dios, al Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías de Dios. Así que la guerra es contra Dios y su ungido Jesucristo, al igual
que contra todos los que siguen o depositan su fe en Cristo Jesús. Ese enemigo de todos los que confían en Dios hará todo lo que pueda para evitar nuestro acercamiento a Él. Por eso, solo cuando aceptemos que estamos en guerra espiritual y pongamos la fe en Jesucristo, podremos permanecer de pie haciendo frente a ese enemigo en unidad con la familia espiritual de la fe. Entonces, empecemos por reconocer que hay guerra espiritual porque, en primer lugar, hay un enemigo espiritual que enfrentar. No hay nada más devastador para la vida espiritual de cualquier individuo, hombre o mujer, que el no admitir que existe un enemigo espiritual que no se dará por vencido. Por eso, el apóstol Pablo empieza su llamado en un tono de suma urgencia, diciendo, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, hay que fortalecerse en el poder del Señor, en el poder de ese Dios todopoderoso en el que creemos para poder hacer frente a este enemigo y finalmente vencerlo. Continúa el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que tener toda la fortaleza de Dios en nuestro ser espiritual, de modo que podamos hacer frente y vencer las emboscadas que nos tiende el enemigo. Emboscadas es lo que significa acechanzas del diablo. O para librar las zancadillas, que es un término mucho más coloquial que nos pone el enemigo en nuestro diario vivir. Simplemente hay que estar fortalecidos en el poder de Dios para poder vencer la astucia maligna de nuestro enemigo espiritual. Yo bendigo a Dios por su palabra para con nosotros, puesto que en la retórica de todo el Nuevo Testamento nunca ha sido de hostilidad hacia ninguno de nuestros semejantes. No importa que no crean como nosotros, no importa que tengan gustos o preferencias diferentes a las de nosotros, la hostilidad nunca ha sido tema del Nuevo Testamento en contra de ningún semejante nuestro. Puesto que la guerra espiritual no es contra ningún ser humano común. El verdadero enemigo espiritual a enfrentar es Satanás y sus tropas diabólicas afiliadas.
El versículo 12 lo dice claramente. Porque no tenemos, dice el apóstol Pablo, lucha contra sangre y carne. Es decir, la guerra, la pelea, la lucha no es con otra persona semejante a mí, aunque pueda tener mis diferencias con mis semejantes, aunque pueda tener mis disgustos o mis enojos o mis molestias contra alguna persona con la que interactúo, pero eso no la constituye a esa persona en mi enemigo espiritual. El verdadero enemigo espiritual es el diablo y su ejército diabólico. Vea cómo lo describe el apóstol Pablo en el resto de este versículo. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Un enemigo que como buen estratega militar, como un experto en la guerra espiritual, está dividido en rangos de autoridad y de influencia que fácil pueden empezar con encantos y con magia aparentemente inofensiva, pero que pueden llegar hasta la posesión demoníaca de un ser humano hasta destruirlo. Esa es la descripción de este enemigo espiritual al que hay que enfrentar. Por eso, mis estimados oyentes, para pelear esa guerra espiritual, tenemos que reconocer que, en segundo lugar, hay una armadura espiritual que usar. Si nuestro enemigo no es de sangre y carne, la manera de pelear contra él tampoco es con armas físicas. Hay una armadura espiritual que usar. Como todo buen soldado espiritual, debiera de asegurarse que ninguna parte vulnerable de su ser quede desprotegida, quede al descubierto ante los ataques agresivos del enemigo espiritual. Continúa el versículo 13 diciendo: por tanto, por esa razón, es decir, por la clase de enemigo espiritual que el ser humano enfrenta, necesita, es urgente que tome toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Que se arme, que vista esa armadura espiritual que Dios ha provisto para poder resistir en ese día de la batalla. No podían, nadie puede relajarse ante la complacencia de haber ganado una batalla, porque la guerra espiritual continúa.
dice el versículo 13 en su parte final. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, y habiendo acabado esa batalla, poder estar firmes. Para la siguiente y para la siguiente, hasta que haya acabado la guerra espiritual contra los seres humanos. Poder estar firmes. No podían dormirse en sus laureles, dice el dicho corriente, si querían permanecer espiritualmente firmes. Es decir, no podían dormirse en la corona de laurel después de una batalla ganada. Así que debido a que en ese tiempo en el que el apóstol Pablo está escribiendo a los efesios, el ejército romano estaba ubicado en todas partes. Estaba ubicado en todas las provincias del Mediterráneo. A cualquier persona se le facilitaba imaginar el retrato de la armadura completa de un soldado romano. Es decir, es justamente como hoy día. A cualquiera de nosotros se nos facilita imaginar el retrato del soldado occidental peleando una guerra en Medio Oriente. Sabemos de su armadura. Se diferencia fácilmente. Y eso era la característica del soldado romano. Así que Pablo toma ese retrato, toma esa figura del soldado romano para referirse a la clase de armadura que se debe usar en la guerra espiritual. Empieza con el versículo 14, con la misma expresión con que terminó el versículo 13. Estad pues firmes. Es decir, para estar firmes hay que usar estos 6 elementos de la armadura espiritual, al igual que usaban la armadura física, militar, los soldados romanos. Y empieza con el primer elemento. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Había que empezar por asegurarse el cinturón que sostenía toda la armadura del soldado, pero que a la vez protegía el abdomen, es decir, protegía los órganos vitales en el abdomen como intestinos, estómago y otros. Había que asegurarse de que esa parte del cuerpo estaba segura. Y el apóstol Pablo lo llama el cinturón de la verdad. Y la única verdad que la fe cristiana reconoce es la que la Biblia nos presenta. Es la que la Biblia nos explica, nos sugiere. La verdad es Cristo Jesús. Continúa con el segundo elemento. Y vestíos con la coraza de justicia. Interesante.
vestidos con la coraza de justicia. Era la parte de la armadura romana que protegía el tórax para proteger el corazón, el órgano vital llamado corazón del cuerpo físico del soldado. Espiritualmente, la Biblia sugiere una y otra vez: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es interesante que usted note que el término coraza viene de la misma raíz del término corazón, porque se refiere a proteger esa parte del corazón. Y la única manera en que protegemos espiritualmente nuestro corazón es con lo que dice la Escritura para nosotros. Continúa el tercer elemento de esa armadura: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tenían que usar calzado ligero que les permitiera la mayor destreza y la mayor movilidad. Muchos de los soldados romanos, para moverse del punto A al punto B a kilómetros de distancia, lo tenían que hacer a pie. Y tenían que hacerlo de la manera más veloz que pudieran hacerlo. De igual manera, la armadura espiritual dice: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, mientras se movilizan, mientras se mueven de un punto a otro, revístanse del Evangelio de la paz. Para pasar al cuarto elemento, el versículo 16. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. El escudo de la fe. El escudo del soldado romano era un escudo muy característico, porque no solamente le cubría una parte del cuerpo, sino le cubría todo el cuerpo. De modo que cuando el apóstol Pablo habla del escudo de la fe, está hablando de un revestimiento por la fe de nuestro Dios, de todo nuestro cuerpo, que nos revistamos de tal manera del poder de Dios que quede todo nuestro cuerpo protegido. ¿Por qué? Porque el enemigo estará siempre lanzando dardos de fuego, pruebas de fuego, como muchas de las que estamos pasando hoy día. El versículo 17 nos presenta los elementos 5 y 6. El 5 dice: y tomad el yelmo de la salvación. Tomad el casco de la salvación. Ningún soldado romano iba a la guerra, o cada vez que vestía su equipo militar, iba sin casco. Era una parte esencial en
su equipo militar. De igual manera, el que pone su fe en Dios tiene que estar seguro de que Dios ya le perdonó sus pecados. Las dudas mentales es otra de las herramientas del enemigo espiritual. Cuando nos hace dudar de que en Cristo Jesús, a través del sacrificio de Jesucristo, hemos tenido perdón de pecados. La Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si eso dice la Escritura, eso es lo que necesitamos creer y eso se va a cumplir. Así que una vez ponemos nuestra fe en Jesucristo para perdón de pecados y vida eterna, no descuidemos nuestra mente, nuestra manera de pensar. No dejemos lugar a los dardos de fuego, las dudas que el enemigo pueda poner de que no hemos sido perdonados, de que no somos salvos, de que no existe la eternidad, ni en el cielo, ni en el infierno. Hay que rechazar todas esas dudas de las cuales Satanás se encarga de sembrar en nuestra mente. Y cierra el versículo 17 con el sexto elemento. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu. Esto no se refiere al espíritu del ser humano. Esto se refiere al Espíritu de Dios. Y explica de qué se trata. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra vez. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada era una arma, es un arma tanto defensiva como también de ataque para poder vencer al enemigo. En la lucha espiritual diaria que tenemos, no podemos prescindir de ninguno de estos 6 elementos que Pablo ha mencionado, y mucho menos de la espada del Espíritu de Dios, que es su palabra. Cualquiera que pone a un lado la palabra de Dios, las Escrituras, va a ser presa fácil del enemigo espiritual de nuestras almas. Ahora bien, dicha guerra espiritual no se gana solo. Es decir, que la guerra espiritual tiene que enfrentarse en conjunto, en grupo. Porque en tercer lugar, hay un ejército espiritual al cual unirse para la pelea. Estaba pensando en cualquiera de las últimas guerras a nivel del mundo que se han dado. Pero no veo que por más que un
soldado de Occidente o de Medio Oriente o de cualquier parte del mundo, por más bien equipado que esté, la guerra no la gana solo. Necesita del apoyo de sus compañeros de milicia. Por eso cuando dicen actuó solo, a mí se me hace difícil de aceptar que alguien actúe solo en relación con la guerra. Tiene que haber alguien más que lo auspicia, que lo financia, que lo respalda. Es decir, la guerra no la gana un solo soldado. Necesita del apoyo de otras personas dentro del ejército o con los mismos intereses de esa guerra. Así que el versículo 18, el apóstol Pablo nos presenta esta necesidad. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, que mientras el soldado común pelea con armas de fuego, con arma blanca, con armas nucleares, con armas cibernéticas, la manera de pelear la guerra espiritual, la manera en que el soldado espiritual pelea la guerra espiritual es en oración. Por eso es que el apóstol Pablo toma este aspecto de la pelea espiritual, diciendo orando, y vea cómo utiliza este aspecto de la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y con toda súplica en el Espíritu. Otra vez, no en el espíritu humano, sino en el Espíritu de Dios, lo que significa orando con toda oración y súplica dentro de los lineamientos de la voluntad de Dios para nuestra vida. Continúa. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, hay un ejército al cual unirnos. Todos los santos significa no todos aquellos que ya han pasado a la presencia de Dios en esta vida. Pablo se estaba refiriendo a todos los que estamos vivos en esta lucha, en esta batalla diaria contra el enemigo espiritual. Todo el gran ejército espiritual de Dios debe pelear en oración y mantenerse alerta de los ataques del enemigo en todo el mundo. Si una cosa buena nos ha dejado esta pandemia, mis estimados oyentes, es cómo el pueblo de Dios se ha unido alrededor del mundo a través de las diferentes plataformas sociales para luchar contra este virus mortal.
que nos está azotando terriblemente. Porque la manera de luchar es en oración. Así que ganar una guerra es el resultado del buen desempeño de todo un ejército. Así que los versículos 19 y 20 cierran de la siguiente manera. Y por mí, dice Pablo, es decir, peleen en oración por todos los santos, pero continúa en el versículo 19, y por mí. Es decir, el apóstol Pablo, con toda su capacidad, con todas sus cualidades, pero también con todos sus defectos y debilidades, está diciendo, pero también inclúyanme. Yo también soy parte de ese ejército que pudiera ser atacado, herido y quizá encarcelado y hasta muerto. Por eso decía, tenemos un ejército espiritual al cual unirnos. Y por mí, dice, pero vea cuál es el propósito. Y por mí, no para que salga victorioso con vida de esto. El propósito lo especifica en el resto de este versículo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, para que el Evangelio ya no siga siendo un misterio porque fue revelado en el nacimiento, en la vida, en el sufrimiento, en la crucifixión, en la resurrección del Señor Jesús, a fin, con el propósito de que cuando yo abra la boca, me sea dada palabra para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Definitivamente, los que predican el Evangelio, los que hablan de esta guerra espiritual que existe, que hablan de todos estos temas que están contenidos en las Escrituras, juntamente con otros, están en la línea de fuego de la guerra espiritual. No la tienen fácil, no la tienen hecha, como decimos comúnmente. Por eso es que Pablo decía, y también oren por mí. No porque le hiciera falta capacidad para entender la palabra de Dios, sino porque tenemos un enemigo dividido por rangos de autoridad e influencia para atacar especialmente a aquellos que predican el Evangelio. Así que cierra. Versículo 20. Por el cual, refiriéndose a la predicación del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Se consideraba embajador, pero no un embajador como los que usualmente conocemos. Dice un embajador en cadenas, es decir, un embajador de Cristo Jesús que está encarcelado
Por esa razón, que con denuedo, que es la misma expresión para referirse a valor, que con valor hable de Él, hable de Jesucristo, hable de ese evangelio, como debo hablar. La predicación del evangelio requiere de mucha audacia. Por eso Pablo se consideraba un embajador de Cristo. Concluyo este interesante tema. Según las estadísticas, pudieran llegar a ocurrir más de 40 conflictos bélicos, civiles y militares alrededor del mundo en un momento determinado. Pero no olvidemos, estimados amigos, agregar uno más a esas estadísticas, el cual es la guerra espiritual de la fe cristiana en contra del ejército de las tinieblas. Y yo diría, la guerra espiritual del ser humano contra el enemigo espiritual de sus almas. Recordemos que Dios nunca manda solos ni desarmados a sus fieles soldados. Como todo buen capitán, Dios ha provisto de una armadura espiritual completa y un ejército mundial, el más grande. El más grande, de valientes mujeres y valientes hombres que obtendrán la victoria por su fe en Jesucristo. Por esa razón, vuelvo a hacer esta invitación. Estimado amigo, amiga, abra su corazón y pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal. Porque de esa manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él a través de Jesús. En Cristo hay perdón de pecados para todos y victoria espiritual sobre las fuerzas del maligno. Así que demos gracias a Dios por su protección espiritual a todos los que han puesto su fe en Él. Y por hacer posible la victoria en el campo de batalla de esta vida diaria. Que tengan un diario vivir en victoria, creyendo en Cristo Jesús.